listos para llevarnos el consejo de nuestro Dios? Sí. Adelante, mi hermano. Amada Iglesia del Señor Todopoderoso, paz a vosotros. Hagan favor de sentarse y vamos a tomar el libro de Dios, donde nos habla. Debemos de considerar que nuestro Señor Jesucristo empezó, ayer precisamente estábamos en el tema de la iglesia, y debemos de considerar que el pueblo de Dios, esa iglesia, recibe las dos administraciones. ¿Qué se llama administraciones? ¿Cómo se entiende administrar? ¿Cómo se entiende administrar la palabra? ¿Cómo se entiende administrar? La palabra administrar quiere dar a conocer la palabra de Dios. Eso es, difundir la palabra de Dios se llama administrar la palabra. Entonces, de ahí viene la palabra ministros. El que más conoce, el que más se entusiasma para dar lo mejor a la iglesia. Entonces, la iglesia de Dios, hubo dos administraciones de dos personajes, o sea que dos administradores más bien de la iglesia de Dios. Uno fue nuestro Señor Jesucristo, que evangelizó verbalmente a sus seguidores, y otro fue San Pablo, que ese evangelio de San Pablo la recibió por revelación, y así está formada la iglesia. Cristo administró a sus seguidores, todos verbalmente, les enseñó el camino de la salvación a sus seguidores. Y San Pablo enseña el evangelio por revelación, porque cuando anduvo Jesús, San Pablo no fue evangelizado por Cristo, ¿o sí? Porque entonces no hubiera sido perseguidor de la iglesia si hubiera sido evangelizado por Cristo. Entonces él era contra. Vamos a ver el pasaje. Hechos capítulo 8. Vamos a buscar aquí. Del 1 al 4, ¿cómo dice? Hechos capítulo 8, del 1 al 4. Y esto sí, y es importante saber y darlo a conocer a todo el mundo. Amén. Sí, hasta el 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Aquí es a donde debemos de aprender, hermanos. Aquí. Y cualquier predicador que sepa predicar y que sepa desmenuzar y comprender la palabra, aquí se va a atorar, aquí en este país.
Aquí se quedan mudos todos esos grandes sabios que tienen congregación por miles aquí, porque se les pregunta, hermano mío, con todo respeto, ¿de cuál iglesia eres? Yo soy testigo de Jehová. Muy bien. O mormón, adventista, bautista, pentecostés o romano. La primera doctrina que existió en el mundo por un decreto de 90 días por el emperador Constantino. El que no aceptara la doctrina se le confiscaban sus bienes y desarraigado a muerte, quemado en plena plaza por hereje. Y así duró la persecución durante 3 meses, que son 90 días. Por hereje le decían, porque no abrazaba la doctrina romana. Bueno, ¿cuándo sucedió eso? En el 538, después de la muerte de Cristo, argumentando falsamente que San Pedro fue a formar una iglesia allá en Roma. ¿Cómo es posible que se levantó el esqueleto después de 538 y fue el esqueleto allá o el cadáver a formar una iglesia en Roma? En ese caso la hubiera hecho en Jerusalén. Es más, Pedro fue crucificado, fue muerto en Jerusalén, no en Roma. Vean ustedes como nosotros estamos contra la mentira, porque nuestro Señor Jesucristo, enviado por nuestro Padre Todopoderoso, dice San Juan 4, 24 o 22, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿En dónde debemos de seguir el camino? A ver, 4 de San Juan, verso 22 y 23. Sí. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Amén. Porque tales adoradores se va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces quiere decir que no estamos fundados en la mentira, porque ahí dice, ¿de dónde viene la salvación? De los judíos. Si hay judíos, hay salvación, porque Cristo es el rey de los judíos. Él es judío, el rey de los judíos. ¿Qué tenemos por allá diciendo, allá está la verdad, allá está el Cristo, aquí no está? ¿Qué tenemos que andar haciendo eso? Entonces, no dice, porque de los romanos viene la salvación, o dice así, porque la Biblia señala que la salvación viene del oriente, no del occidente. Entonces, ¿cómo se entiende cuando dice San Lucas capítulo, a ver, vamos a ver, 24, 47, a ver cómo dice allí. Esto es para que le van a preguntar a mi hermano Roger, ¿en cuál iglesia estás yendo? ¿A la del oeste o a los del oriente? A ver cómo dice allí. A ver. Amén. ¿De dónde viene la predicación de salvación? ¿De dónde? De Jerusalén, que queda en qué lado o en qué punto geográfico, de dónde queda Jerusalén y dónde queda
Roma. En el oriente, del oriente viene la salvación. Que se predicara el arrepentimiento, comenzando ¿de dónde? De Jerusalén. No comenzando de Roma. ¿Qué están yendo allá? Bueno, aquí lo dice que no debemos ir allá, al oeste, sino al oriente. Y todos la vista en el oriente, porque el pueblo de Israel es el más rico de todo el mundo, de todo el mundo. Increíble, increíble. Riqueza en economía, de acuerdo a las informaciones estadísticas, el pueblo de Israel es el más millonario, porque en toda la tierra tiene, ¿cómo se dice? Empresas a donde dan de comer a todo mundo en sus empresas, hermano. Sí, claro. Se conoce a donde vive un judío. A donde se para un judío, está bendito. Porque así lo dice la palabra, no lo digo yo. Yo lo digo lo que está diciendo la palabra. Es rico en economía y rico espiritualmente, porque de allá viene Cristo y de allá viene esto. Que con esto sean el primer libro que se imprimió, como se dice, o se transcribió en idiomas, como cuántos idiomas, como 90 o 100 o no sé, la Biblia se transcribió y es esparcida en todo el mundo. Y esta Biblia, para que salga al mercado, debe de haber, ¿qué debe de haber? Dinero para que salga a la venta. Si no, se le pone la demanda. Cualquiera que haga este libro y no reciba al pueblo de Israel contribución, tiene que pagar contribución al pueblo de Dios para que salga a la luz, para que salga esta Biblia en todo el mundo, porque este libro es de ellos. Vean ustedes, Romanos capítulo 3, verso 1, ¿cómo dice? Esto es importante. ¿Qué vamos a decir a las gentes cuando salgamos a visitarlas, o una plática con aquellos que se dice que saben? A ver, vamos a ver. Y aquí digo yo, si vamos a ver que los romanos son los que de veras debemos de seguir, o Cristo, adelante, adelante. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué tiene más el judío? ¿De dónde viene la Biblia? ¿Qué tiene más el judío? ¿O qué aprovecha ser circuncidados? ¿Qué dice San Pablo? Fíjense, está la revelación del apóstol San Pablo, porque él les escribe directamente a los romanos, dice, oiga, dice, si ustedes son incircuncisos, ni siquiera viene la escritura de Roma, ¿qué les pasa? A ver, ¿qué tiene más el judío? Dice, mucho. ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. ¿Por qué? Porque a ellos se les confió la palabra de Dios, la escritura sagrada de las riquezas de la vida eterna. Hermanos, bueno, que la gente no abre los ojos, o qué pasa. Pues no se pone atención en las cosas de Dios. ¿Qué pasa? Ahora volvemos a Hechos capítulo 8, verso. Ahora aquí es a donde se atora el más sabio que cree que es sabio, de aquellos que están doctrinando afuera de la enseñanza de Cristo. Y se le pregunta, hermano. A un romano se le puede preguntar, hermano, cuando el apóstol San Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a los romanos,
y se va a quedar mudo. Perseguía a la iglesia Pentecostés, porque ese era Joaquín Aarón en 1912. Ahí en sus teléfonos hasta pueden sacar a dónde son las fechas de las doctrinas. Ayúdale a mi hermana que anda buscando Hechos 8. Aquí es a donde se le pregunta, hermano, cuando San Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a tu iglesia, ¿qué va a decir, hermano? ¿Cómo lo va a comprobar? No se puede. San Pablo perseguía a los cristianos, los que tenían la ley sagrada de Dios, toda la enseñanza de Cristo. Lo dijo bien claro Cristo: la doctrina que yo traigo no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá de la doctrina si es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta. Y ahí es a donde pues Cristo trae una doctrina limpia, purificada. Entonces ninguno va a contestar, se van a quedar mudos cuando se les pregunta. Cuando San Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a tu doctrina, a tu iglesia, y no hay salida, hermano. Se queda mudo porque no tiene fundamento, porque la perseguía era a los seguidores de Cristo que trae del Padre, y ahí está la cosa. Y la doctrina que él perseguía a los cristianos que llevaban la doctrina de Cristo, allí se quedó. Ahora les pregunto, cuando San Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a la tuya, porque allí se quedó. Entonces San Pablo está contigo, pero San Pablo te va a dar duro. Gálatas capítulo 1, versos 7 y 8. Miren cómo le va a dar duro San Pablo. Y les dice clarito que doctrina de demonios. No, con San Pablo, cuidado, hermano. Y San Pablo recibió el evangelio por revelación, pero ¿quién le reveló ese evangelio? Cristo Jesús. Sí, amén, hermano. Mira cómo le da San Pablo. Sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Hermanos santos, ¿qué quiere decir anatema? Maldito. Que se entienda bien, no estamos criticando, hablando mal de ellos, estamos hablando de su enseñanza. Ellos no son nuestros hermanos, convivemos con ellos, trabajamos con ellos. Que no sirve su doctrina para salvación, es lo que está diciendo aquí, porque que se vengan a centrar a la doctrina de Cristo, porque yo también fui romano, por ahí pasé por los romanos, pasé por las sectas, pero Jesús dice: salte de ahí, vente aquí a la vida eterna. Entonces ahí ay, perdón, se me atoró, se me acabó el aire. No, porque ahorita estoy tomando agua espiritual. Entonces estamos viendo que el pueblo de Israel es el pueblo bendito, y es esparcida la bendición en Cristo en toda la tierra, porque de ahí viene anunciándose la palabra de salvación. Y entonces
cuando Cristo predicó y cuando San Pablo predicó, sea cuando Cristo anduvo predicando, fueron enseñados con el Antiguo Testamento. Y San Pablo, sea por revelación, fue enseñado también con el Antiguo Testamento revelado a Pablo. No se ve que Pablo trae otra doctrina o Cristo otra doctrina. Se ve sencillamente que San Pablo por revelación. A ver, en San Pablo, hermanos, enseña la transición, un cambio. Por ejemplo, San Pablo le manda la carta o la epístola a los hebreos diciendo que ya dejen de matar los animales, los corderos, los machos cabríos, porque Cristo ya había quitado todo eso, hermano. Y había sufrido esos becerros, y siguen los becerros. ¿Cómo? Pues esa es la transición. Ahora ya no, los becerros materiales ya no, porque Cristo murió y sufrió una transición ahora a becerros de agradecimiento de la salvación y del perdón de nuestras faltas. Porque aquellos animales ¿cuál era la causa de la muerte de aquellos animales? El pecado, correcto. Y ahora son becerros de labios por agradecimiento de que Jesús nos ha venido a salvar. Son becerros de gratitud, hermanos. Esa transición fue por revelación que Cristo le dio a San Pablo, o a Pablo, como se diga. ¿Cuál otra circuncisión? Y ese era precisamente, Cristo no dijo nada. Los apóstoles nos dijeron, mira, hubo un cambio. El que hace todo esto es San Pablo, porque fue revelado. ¿Qué fue revelado? La transición. Antes eran circuncidados y ellos decían, si van a ser de la iglesia de Cristo, deben de ser los gentiles circuncidados. Y San Pablo decía, no, por revelación de Cristo mismo, ahora sufrió esa circuncisión. ¿En qué? En el bautismo. Allí es precisamente a donde está la transición para ser salvo. Ahora es el bautismo. Y Pedro con Pablo se contradecían, dice, no, dice, pero cuando ves a los circuncidados, te avergüenzas de los gentiles, porque tú sabes que, porque San Pedro, aunque era de Cristo, no quería a los gentiles. ¿Verdad que no? Cuando fue a ver a Cornelio, dice, oye, Cornelio, ¿no sabes tú que entrar en la casa de un judío es un asco? ¿Por qué me mandaste traer aquí? Ah, bueno, dice, mira, yo estaba orando y un ángel, y el ángel dijo, Cornelio, estaba orando Cornelio, y se le apareció el ángel y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limonas están en la presencia de Dios para memoria. Allá están. Y aquí también todo lo que hagamos económicamente o espiritualmente está delante de nuestro Dios. Por ejemplo, si una persona gana $100, ¿cuánto tiene que dar? 10. ¿Con cuánto se queda? ¿Se queda con 90? No,
¿qué le pasa? Entonces lo que estamos leyendo, Cornelio, tus limosnas, ¿con cuánto se queda? Se queda con 10 porque están escritas arriba. Los 90, eso se los acaba en un momento, ¿sí o no? Y no le quedó nada. Pero los 10, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas y todo, dice que hacía muchas cosas a los pobres, ¿verdad? Dice, están delante de nuestro Dios. Miren, qué preciosidad. Aquí no, en Cristo, en nuestro Dios no se pierde nada. Es bien pagado, hermanos. Y a poco el estar guardando el sábado y estar sentadito, que a veces hasta sueño me da, pues eso. Y con eso heredamos la vida eterna. Claro que sí, porque es mandamiento de Dios que estemos aquí sentaditos escuchando la palabra de Dios. Ahora bien, aquí está otro detalle, sabiendo trabajar la Biblia. Cuando yo estoy evangelizando, dice, Cornelio, tus oraciones son oídas delante de Dios y todo lo que has hecho. Ahora manda a Jope, que está en Jope está viviendo un Simón, que su oficio, su trabajo es curtidor. Ahí curtía pieles, allí Simón estaba curtiendo, allí era su oficio y trabajaba a las orillas de la mar. Y entonces dice, ahí está posando otro que se llama Pedro, no Pedro Moreno, no te metas durmiendo, Pedro Morenito. Entonces ahí posa otro Simón Pedro, que tiene por sobrenombre, ¿cómo? Cefas. Bueno, manda a traerlo, él te dirá lo que te conviene hacer. Ahora bien, ¿por qué el ángel ahora sí lo tengo? Lo estoy adoctrinando, o nos estamos adoctrinando. ¿Por qué el ángel no le dijo, vete a traer un pentecostés, un testigo de Jehová, un romano? ¿Por qué? Dice, porque no lo sabía. Y en dado, ya había doctrinas, y los celotes, los escribas, los herodianos, los fariseos. ¿Por qué no le dijo, vete a traerte un fariseo, en fin, de los que había ahí, o uno de los que están ahora? Y dice, porque no lo sabía. Y en dado caso que los hubiera habido, ¿a quién se le ocurre desobedecer al ángel cuando le está diciendo, tráete a un judío que se llama Pedro, él te dirá? El verso 6 dice, lo que te conviene hacer. ¿A quién se le ocurre desobedecer al ángel cuando que me está diciendo, tráete a un judío, a un cristiano israelita judío? Él te va a decir lo que te conviene que hagas. Y entonces ahí está la enseñanza, hermanos. Bueno, ahora bien, en donde se paren esos falsos, el que tenga otra enseñanza, dice San Pablo, en lo que leímos en Gálatas 1, sea anatema, pero a pesar de eso, con la palabra de Dios tiene que entender que los judíos son los que nos evangelizan hasta hoy en día, hasta hoy. Ahora la pregunta es, ¿y si no hubiera judíos, habría salvación? ¿Qué cosa nos dijo San Juan? Porque la salvación, ¿de dónde viene? No se puede decir que viene de otro lado, hermanos, por favor. Que venga de nuestra nación, los gentiles, no. Entonces nosotros nos debemos de incorporar a un pueblo rico en economía y en espiritualidad, porque trae las dos cosas ese pueblo. Como nuestro padre Abraham. ¿Nuestro padre Abraham era rico o no era rico? A ver, nuestra hermana Masi me va a leer también Génesis capítulo 14.
Y en la mañana escuchamos que difícilmente un rico entraría, pero hay que ver qué clase de rico. Hay que ver qué clase de persona, cómo obra delante de nuestro Dios, o cómo obramos, o cómo se entiende la palabra. Génesis 14, verso 14. Sígale, sígale. A ver, ¿cuántos dice allí en el 14? ¿Cuántos tenía? 318, ¿qué? Criados. Oiga, gracias, hermano. ¿Era pobre o era rico? Para tener 318 criados, nomás para mantenerlos, para que comieron. ¿Cuánto se gastan 318 criados? Aparte sus mujeres, aparte sus hijos. Sí, era un pueblo. Yo creo que ni el gobernante de esta nación tiene 318 criados. ¿O quién sabe? Yo les digo una cosa, lo digo que no. Para darles de comer, hermano, yo no lo veo así, que los estén manteniendo. Al contrario, tienes que pagar contribución. Pues ni ellos ni los gobernantes de la tierra tienen esa riqueza de 318 criados, no, hermano. Entonces estamos viendo que los ricos ¿se salvan o no se salvan? Siempre que estén en el camino del Señor. Claro que sí. Entonces, vamos a ver. Volviendo a Génesis, hermanos. Y vemos cómo comenzó a formarse el pueblo de Dios. Vamos a buscar el libro de Génesis. En donde dice que era de 90 años cuando fue circuncidado. Ahorita lo encuentro. Bueno. En Génesis capítulo 17, vamos a ver cómo comenzó el pueblo de Dios. Carnal se llama, pueblo de Dios carnal, pero también espiritual, porque todo eso lo manda el Señor. Lo que está escrito, escrito está. A ver, ...24 versículos al 27. ¿Cómo dice? Capítulo 17 de Génesis, del 24 al 27. ¿Quién me ayuda a leer? Amén. Amén. ¿Qué eran ellos? ¿Eran del pueblo de Israel o eran gentiles?
¿Cómo? Mire, mire, vamos a poner cuidado en la escritura, porque si nos preguntan, ¿qué vamos a decir? Y el pueblo de Dios nunca, el pueblo de Cristo de Dios nunca será avergonzado delante de todo el mundo, porque vamos a constatar con la escritura. Ahora bien, los que fueron circuncidados eran del pueblo de Israel como ahorita, o eran gentiles. Eran gentiles, hermano. Allí empezó, fíjense qué cosas tan hermosas, pero había que pasar por ese dolor tan terrible, hermano. Eran circuncidados. Allí empezó el pueblo de Dios carnal, allí con los gentiles. Aquí lo está diciendo porque todavía no nacía ¿quién? Isaac. Luego, ¿quién? Jacob, de donde viene el pueblo de Dios ya, ¿verdad? Por la genealogía, descendencia de Abraham, con esa rica bendición de Jacob, porque el pueblo de Israel, ¿dónde comienza? ¿Mandé? Deme en el texto donde comienza el pueblo de Israel. Génesis 32, vamos a buscarlo. Ahora ya vimos dónde empieza el pueblo de Israel con gentiles. 368 criados, y dice la palabra que se formó un pueblo entre Abraham y todos sus sirvientes. 318 criados fueron circuncidados y se formó el pueblo de la circuncisión como pacto perfecto hasta el día de hoy. Ajá, ahora denme lectura el 32 y vamos a ver adelante a dónde empezó a llamarse el pueblo de Israel. ¿Ya lo tiene? A ver. Ahí empiece. Amén. ¿Dónde empezó la palabra el Israel de Dios? ¿Dónde? Bueno, pues iba de peregrino con su familia y toda su, como se dice, la caravana, sus bienes, sus ovejas, sus mujeres, sus hijos, iban rumbo, como que andaban por ahí, por cerca de la tierra que Dios les había prometido. Y entonces llegaron a un río que se llama el río Jabot, y pasó todos sus bienes, sus mujeres, y no se sabe qué se quedó haciendo del otro lado del río. Ya había pasado, y cómo se ve que se fue al otro lado del río. Iba a pasar a donde estaban sus niños, sus mujeres, pero se le atraviesa un varón, dice: aquí no pasas. ¿Cómo que no voy a pasar? ¿No? Y no se sabe ni la causa de la discusión, pero era que no lo dejaba pasar. Y se trenzan, mi bueno. ¿Cómo que no voy a pasar? Voy a pasar.
y se trenzan y se amanojan y están, ¿qué paso? ¿Tú qué pasas? Y yo que no te dejo, y que no vas a pasar, que yo voy a pasar. Y había un contrato de anocheciendo hasta el alba. ¿Cuántas horas son? 12 horas, ¿no? Y el contrato era solamente las 12 horas de oscuridad, luchando en la noche, que él quería reunirse para con su familia y no lo dejaba el ángel pasar, y están en lucha. Ya mira, déjame porque el contrato ya se ha terminado de que vas a pasar. Pero ahora resulta que Jacob era el que lo abrazaba al ángel, como que era un varón, pero después vemos que era un ángel. ¿No me vas a dejar pasar? Mira, dice, ya te voy a dejar pasar, pero suéltame ya. Ahora resulta que el varón ya no era problema que estuviera abrazando a Jacob para que no pasara, sino Jacob abrazaba al varón. Dice, suéltame porque el contrato de estar luchando ya se acabó, ya raya el largo. Dice, no te voy a dejar. Ah, ¿no me vas a dejar? ¡Sas! Y le disloca el cuadril. Y le dice, pues ahora menos te suelto. Si no me bendices, no te voy a soltar. Jacob le dijo al varón, si no me bendices, no te suelto. Bueno, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Jacob. Ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, hermano. ¿Qué enseñanza tenemos ahí, hermano? ¿Cómo se entiende? ¿Qué le sacamos ese pasaje? Lo que se debe de entender que siguiendo a Cristo, aunque te duela y mueras por Cristo, no sueltes a Cristo hasta que te bendiga Cristo. Aunque te diga Cristo, suéltame, no te suelto hasta que me bendigas. Por eso es lo que vale ser persistente. Aunque yo tenga los pecados más negros que puede haber, no suelto a Cristo hasta que me perdone, hasta que me bendiga. No lo voy a soltar. Esa es la enseñanza, hermano, que deja ahí. Para que Dios nos bendiga tenemos que sufrir. No nomás peladita hacia la boca, no, mi buen. Tienes que sufrir dolores, inquietudes, muerte, persecución. Pero está la bendición, hermano, de esa manera. Así lo veo aquí, dice, no te suelto. Le descuadrila, menos te voy a soltar hasta que me bendigas. Aquí así es, hermano. Pero no queremos sufrir nada. Pues entonces, ¿cuándo va a llegar la bendición? Bueno, entonces volviendo aquí, el pueblo de Israel viene. Ahora bien, Romanos 9:4, vamos a empezar. Y ya me van a decir, ya párale, porque, bueno, ya, a ver, si ya se metió el sol, yo estoy abusando. A ver, ¿cómo le entendemos? Adelante. Amén. Vamos a ver. A ver, hermano Roger, perdone que yo lo moleste, y mi hermanita también. Les voy a hacer una preguntita. Yo sé, hermanos, que en veces yo soy uno de ellos, en veces me canso así, vengo del trabajo, en veces no duermo bien y estoy
Yo sé, y perdonen la molestia cuando no la despiertes, déjala así, nomás a ti, hermano Roger. ¿Sí me puedes leer Romanos 9:4? Sí, para que así nosotros y Cristo te tomamos en cuenta, tengas participación en el versículo. A ver, vamos, no, Romanos 9:4. Porque Roy es muy importante delante de Cristo. Adelante. Gracias, hermano. Yo sé que se te dificulta un poco porque como sabes el inglés, pero si se te da una Biblia en inglés, lo puedes leer mejor. Pero de todos modos, basta con el esfuerzo. ¿Sí? ¿Tienes el inglés? A ver, léelo, porque así aprendo inglés. Ya vamos a terminar con este pasaje. Ajá. Amén. Los israelitas que empezaron de aquí, que con la bendición que Dios envió por medio de ese hombre, del ángel, los israelitas que tienen la adopción, el pacto, tienen la promulgación, la ley, ahí está, mira, es la iglesia de Cristo, el que tenga la ley enfrente y en nuestra mente y en nuestro corazón es un israelita espiritual. Los israelitas tienen el pacto, la ley y el culto. Ninguna otra iglesia puede hacer el culto. A ver, son los dueños de la gloria. Ya Dios dio la gloria a un pueblo, los israelitas. ¿Por qué no dice que se la dio al romano, al pentecostal, al mormón, al adventista, al bautista y cuantas haya? ¿Por qué? Ni modo que ahora se las quite a su pueblo, a los israelitas, la gloria por dárselo a otra congregación. No. Vean ustedes cómo Dios ama a su pueblo, le da la gloria, le da la ley, le da el culto, le da la adopción. Y de los cuales, de los israelitas, ¿de dónde viene Cristo? ¿De los pentecostales? ¿De los testigos? ¿De dónde viene Cristo? El verso 5, mira y léelo, Roy, si puedes. Mira. ¿Qué tienen los israelitas? Tienen a Cristo, ¿verdad? Bueno, ¿y los otros qué tienen? ¿A dónde está Cristo? ¿Con los israelitas o con los romanos? Porque ahí la Biblia dice, miren, hermanos, primeramente Dios vamos a ir aprendiendo porque el Espíritu de Dios nos enseña, ¿verdad? Y de Él aprendemos. Él nos enseña, nos recuerda, nos guía. Esto ha sido la palabra del Señor, hermanos. Y gracias, hermano Roger, eres muy importante. ¿Quién dijera que mañana pasado el Señor te llama en este lugar a predicar? Estás invitado y date cuenta, llévate ese pasaje de recuerdos, que sepas que los israelitas es el pueblo de Dios que tiene la gloria, tiene el pacto, tiene la ley
la única iglesia que hay en toda la tierra, pero viene del pueblo del Señor, la iglesia. Que el Señor nos bendiga, paz a vosotros.